Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Teresa Vida, soy miembro de ATAC. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda charla del ciclo Por una sociedad del bien común, organizado por ATAC con motivo de su 25 aniversario, en colaboración con el Teatro del Barrio, al que agradecemos su acogida. ATAC es un movimiento que surgió para denunciar la dictadura de los mercados y la especulación financiera, y también para mostrar que hay organismos internacionales, FMI, Banco Mundial, Banco Central Europeo, Comisión Europea, Organización Mundial del Comercio, etcétera, no elegidos por la ciudadanía, que nos gobiernan por encima de los parlamentos nacionales. Desde su inicio, ATAC viene denunciando la falta de control y regulación de los movimientos de capitales, la existencia de guaridas fiscales, las políticas fiscales que favorecen a las grandes empresas y fortunas, las privatizaciones de empresas públicas, la sobreexplotación de los recursos naturales que ha puesto en peligro al propio planeta y la creciente supresión y deterioro de los servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales, etcétera. En definitiva, ATAC se ha propuesto la misión de alertar a la ciudadanía sobre la necesidad de transformar un sistema que ha convertido el planeta en un gran casino, donde se apuesta y se juega con todo: vivienda, alimentos, clima y necesidades básicas de la población. Para las personas que estén interesadas en conocernos mejor, tenemos a su disposición nuestro manifiesto, que podrán recoger en esta mesa al finalizar el acto. En esta segunda charla vamos a hablar de fiscalidad. En una sociedad del bien común, los servicios públicos de calidad juegan un papel fundamental. El mantenimiento del llamado estado del bienestar no puede realizarse sin una financiación suficiente. Y no podemos hablar de financiación sin mencionar la fiscalidad. La capacidad recaudatoria del sistema tributario va a condicionar las políticas públicas que se podrán financiar. Para favorecer la equidad, hay que contar con un sistema tributario que grave a cada ciudadano conforme a su capacidad. Para hacernos una idea del volumen y del origen de los ingresos tributarios, os voy a dar varios datos relativos a 2023, cuya fuente es la página de la Agencia Tributaria. El total de los ingresos tributarios de 2023 fue de 271.935 millones de euros. De ellos, el 44,23% corresponden a IRPF, el 30,86% a IVA, el 12,89% al impuesto de sociedades, el 7,63% a impuestos especiales y el 4,39% a otras figuras. Sin entrar en más detalle, porque no es el objetivo de esta charla analizar el impacto de las diferentes medidas adoptadas ni la complejidad de las distintas figuras tributarias, únicamente quiero poner en evidencia los tres pilares del sistema tributario español: el IRPF, que grava la renta de las personas físicas y que supuso un 44,23% en el 2023, el IVA, que grava el consumo, que supuso un 30,86%, y el impuesto de sociedades, que grava la renta de las personas jurídicas, que supuso un 12,89%. La elección del modelo de sistema tributario a aplicar no es una decisión técnica, sino fundamentalmente política e ideológica. Centrándonos en el IRPF, se ha constatado que dentro del sistema tributario español decae la progresividad en los tramos más altos, es decir, los más ricos pagan menos de lo que deberían, haciendo caer el sostenimiento del sistema en las capas que se encuentran por debajo. Las rentas del trabajo no tienen el mismo tratamiento que las rentas de capital. Además de un modelo más favorable a las rentas de capital, las grandes empresas y las grandes fortunas utilizan diversos mecanismos para no pagar los impuestos que les corresponderían.
En el ámbito internacional, el informe del Estado de la Justicia Fiscal de 2024, que fue publicado el 24 de noviembre por Tax Justice Network, muestra que los estados del mundo siguen perdiendo ingresos fiscales por valor de 492.000 millones de dólares estadounidenses por abuso fiscal cada año. De estos 492.000 millones de dólares, más de 347.000 millones se pierden por abuso fiscal transfronterizo de las multinacionales. Y casi 145.000 millones de dólares se pierden por evasión de impuestos en guaridas fiscales por parte de los más ricos. Esto es, 65.000 millones de dólares de los Estados Unidos, más que en el primer informe de 2020. En comparación, según el Fondo Monetario Internacional, 128.000 millones de dólares de los Estados Unidos son suficientes para acabar con el hambre y la pobreza extrema en todo el mundo. La Unión Europea es el mayor perdedor cada año, con una pérdida de casi 176.000 millones de dólares al año. España estima que perdió 9.858 millones de dólares al año. Las cifras del informe dejan claro que las reformas de la OCDE hasta ahora no son suficientes para combatir eficazmente el abuso fiscal. En ATAC España hemos elaborado una propuesta que presentamos ante la Red Europea de ATAC en la que defendemos la implantación de 3 impuestos. Un impuesto europeo sobre las transacciones financieras, un impuesto para grandes fortunas. Esta medida se destinaría a financiar la creación de un fondo europeo para el clima y un impuesto mínimo sobre los beneficios consolidados de las empresas multinacionales. El caso es que los ricos son cada vez más ricos. En la última reunión del G20, todos los países estuvieron de acuerdo en la necesidad de implementar una agenda de tributación a la riqueza global, reconociendo los riesgos que representa la extrema concentración de la riqueza, riesgos que alcanzan a la calidad democrática de los Estados. Es imprescindible para realizar cambios en el sistema una sensibilidad social favorable. Hay que deshacer ideas que se difunden entre la ciudadanía sin base alguna, del tipo España es un infierno fiscal o el gobierno se forra con los impuestos recaudados, que a pesar de su simpleza y la falta de argumentación son asumidas, provocando un rechazo generalizado a los impuestos, desconfianza en el gobierno y vehiculan el concepto de que bajar los impuestos es una medida a favor de las mayorías. En realidad, si nos atenemos a los datos, en general, se demuestra que las bajadas de impuestos benefician a las capas de población más privilegiadas. Se precisa un cambio cultural para que no se vea al defraudador fiscal como un héroe rebelde que escapa del control de un Estado abusivo, sino como lo que es, una persona insolidaria que se aprovecha de todos sus conciudadanos, los que sí cumplen con sus obligaciones tributarias. Espero que este acto resulte de vuestro interés y os facilite herramientas para dialogar con el cuñado de turno que no valora ni la importancia de un sistema impositivo justo ni lo que representa la justicia social. Me acompañan esta tarde para hablar de fiscalidad 2 ponentes de lujo. Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Internacional, bienvenida. Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, autor del libro recientemente publicado con el título Los ricos no pagan IRPF, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar esta tarde aquí. Sin más dilación, para entrar en materia, le voy a preguntar a Carlos. En el artículo 31.1 de la Constitución se dice literalmente: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá
alcance confiscatorio. En tu opinión, ¿tenemos un sistema tributario justo? El título de tu libro recientemente publicado, Los ricos no pagan IRPF, parece que nos alerta del incumplimiento de lo previsto en el citado artículo de la Constitución. ¿Cómo es de cierta esa afirmación? ¿Nuestro sistema tributario actual trata mejor a los ricos? ¿Cómo consiguen los ricos evitar el pago de los impuestos que le corresponderían? Bueno, buenas tardes a todos y gracias, Teresa, por tu presentación. Gracias a ATAC, gracias al Teatro del Barrio y gracias a ti por la presentación que has hecho. Los datos que has dado creo que son bastante elocuentes para todo el mundo. Bueno, y gracias a vosotros por estar aquí, ¿no? Empiezo por el final. Sí, es injusto, ¿no? El sistema es injusto. Efectivamente, nuestro libro, yo soy coautor con otro compañero, es Los ricos no pagan IRPF. Algunos lo habréis leído, nos habréis oído hablar de él. Y el título lo cogimos de una frase en la que coincidían el presidente en su día, Aznar, y el presidente Sánchez unos años después, ¿no? O sea, que ambos reconocían en su momento, cada uno en un momento distinto, que los ricos no pagan IRPF. A partir de ahí nosotros lo que vemos es que efectivamente no pagan IRPF, ahora contaremos muy por encima porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero tampoco pagan en sus justos términos el resto de impuestos, ¿no? Esta es una opinión que tiene la mayoría de los ciudadanos en nuestro país. Casi el 80%, según el último estudio de opinión pública y política fiscal del CIS, que se publicó en el pasado verano, casi el 80% coinciden en que el sistema no es justo y contestan que no paga más quien más tiene, ¿no? A la pregunta que se hace. Lo que es también importante destacar es que esa opinión es transversal. El CIS publica también en un anexo las opiniones en función del recuerdo de voto del ciudadano que está respondiendo y los ciudadanos y las ciudadanas que responden lo hacen en ese sentido, voten al partido que voten. Esto puede sorprender, pero esto es así. Hay un convencimiento general y transversal de que el sistema no es justo, que no paga más quien más tiene. Hace tan solo una semana hemos visto un informe de FEDEA, es una institución, una fundación poco sospechosa de estar bueno, junto a partidos de izquierda o en tesis de izquierdas, ¿no? Y en el informe lo que nos venían a decir, una de las conclusiones es que el 1% más rico pagan el menor porcentaje de su renta, tomando en consideración toda la cesta impositiva, no solamente el impuesto de la renta, ¿no? Luego parece que hay otras voces que nos van dando la razón, ¿no? Pero decía que no solo no pagan IRPF y no lo hacen, o no lo hacen de acuerdo con su capacidad económica, porque básicamente a medida que va creciendo la base imponible en el impuesto, a medida que uno es más rico, pues lo que va declarando son más rendimientos de capital que rendimientos de trabajo, de actividades económicas, y los rendimientos de capital pues tributan en menor medida, en bastante menor medida, que los rendimientos del trabajo y de actividades económicas, ¿no? En ese sentido, esa es una de las razones, junto a la utilización, obviamente, de todo tipo de instrumentos, sobre todo societarios, para evitar tributar en renta, ¿no? Y si vamos a las grandes empresas, que son las que están muchas veces, o las que controlan muchas veces estas grandes fortunas, los más ricos, vemos que las grandes empresas, las muy grandes empresas, no tributan tampoco o tributan muy poco. Durante años, la agencia tributaria publica un informe donde vemos los tipos efectivos que pagan las grandes empresas, son muy bajos en comparación con los de las pymes, y siempre la COE y otras instituciones, otros sectores muy liberales decían que comparábamos beneficios mundiales con el impuesto pagado en España. Pero es que desde hace unos años publica la agencia tributaria una estadística, que es el informe país por país, que tienen que presentar los grandes grupos que tienen una actividad de más de 750 millones de euros, una cifra de negocios así, y la estadística, que no nos publican los nombres, sería curioso, ¿no?, ver los 123 grandes grupos españoles, quiénes son los que están pagando. De estos hay 23 grandes grupos, que pagan un 2,9 de tipo efectivo de media, ¿eh? Entonces, sería bueno conocer qué empresas son, ¿no?, qué bancos o qué grandes empresas dedicadas al sector que sea son las que están pagando esto. Eso no es público. Nosotros venimos pidiéndolo, Oxfam también, y bueno, que sea público este informe para conocer lo que pagan, ¿no?
Pero es que luego, si vamos a otros impuestos, esto es el impuesto de sociedades, si vamos a los impuestos sobre la riqueza, vemos que en el impuesto de patrimonio lo que ha ocurrido en nuestro país durante muchos años con esa competencia a la baja que encabeza esta comunidad, ¿no?, de Madrid, es que tampoco pagaban impuesto de patrimonio. Y, de hecho, en la estadística del impuesto de patrimonio vemos que 2/3 de los más ricos están residiendo en Madrid y, por tanto, no han pagado impuesto de patrimonio durante muchos años. Y luego el impuesto de sucesiones, pues estas grandes familias, cuando fallece alguien y sus herederos perciben ese patrimonio, pues tampoco pagan. Ya sabéis lo que está ocurriendo, también con esa bonificación casi del 100% en estos impuestos. Por tanto, sí, la respuesta es que evidentemente los ricos no pagan IRPF ni pagan el resto de impuestos que corresponderían, ¿no? Susana, ciertos partidos políticos intentan ganar votos prometiendo a la ciudadanía bajar los impuestos. ¿Bajar los impuestos hace que la economía vaya mejor? ¿Es la progresividad tributaria un freno para el desarrollo de la economía? ¿Qué relación tiene esto con la desigualdad? Gracias, Teresa. Gracias al ATAC y al Teatro del Barrio, y gracias a Carlos siempre que se presta que vengamos juntos a estas charlas. En realidad no hay ninguna evidencia de que bajar impuestos sea mejor para la economía, más bien al contrario. Todas las sociedades que tienen unos menores niveles de desigualdad son sociedades que tienen un sistema fiscal mucho más progresivo y que recauda mucho más para poder atender mejor al conjunto de necesidades de su población. Es decir, que recaudan más y recaudan mejor. No hay ninguna evidencia en ningún país de que sea posible reducir la desigualdad sin contar con un sistema fiscal que cumpla con estos dos requisitos de progresividad y de suficiencia, recaudar mejor y recaudar más. Entonces, bueno, esto es una falacia que nos han querido contar. De hecho, hace un tiempo había un informe, es que Carlos y a mí tenemos un juego con lo de citar al FMI siempre, pero había un informe muy interesante del Fondo Monetario que decía que era mucho más interesante, es decir, que era mucho más productivo para el conjunto de la sociedad invertir en los niveles de renta de la población más bajos que invertir en los niveles de renta más altos. Es decir, para una sociedad que quería recaudar lo suficiente para reducir la desigualdad, lo que le interesaba era contar recursos que fueran realmente a esos niveles más bajos y no recaudar más de quienes estaban en esa parte más baja de la escala. Entonces, no hay ninguna evidencia, y es más bien lo que vemos al contrario en estos últimos años es que la falta de sistemas fiscales supone un retroceso en educación, de inversión en educación pública, en sanidad, etcétera, y eso es parte también de lo que está generando esa tensión social. En ese evento del G20 que tú mencionabas antes, el año pasado en Río de Janeiro, se firma una declaración muy potente por todos los países del G20, todos, en los que reconocen que la extrema desigualdad es un problema para el crecimiento, para la sostenibilidad y para las democracias. O sea, no lo decimos nosotros, que también, pero firmado, son declaraciones firmadas por todos los países que forman parte del G20, que reconocen esa extrema desigualdad y cómo afecta a la sostenibilidad, el crecimiento y a las democracias. Y, por lo tanto, que era necesario abordar de forma coordinada y colaborar entre todos los países para poner en marcha un sistema fiscal que grave más a los más ricos, a los ultra ricos. Entonces, es una percepción generalizada y muy amplia. Lo que pasa es que entre reconocer el problema y poner en marcha las soluciones hay algo que pasa que nos perdemos, pero el reconocimiento, las evidencias, la posición política incluso existe, solo que no ha habido la voluntad de ponerlo en marcha. Entonces, lo que necesitamos es justamente crear la conciencia social de que una sociedad más justa no se construye con menos impuestos. Tener menos impuestos solo le interesa al que tiene más. Al conjunto de la sociedad lo que le interesa es un sistema fiscal garante de derechos a través de un sistema fiscal que sea garante de derechos, recaudando más de quienes más tienen y de quienes son más poderosos. Pero luego creo que hay otro elemento que es muy importante
importante y que lo tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de extrema desigualdad, de riqueza, de extrema concentración de riqueza, ya no estamos hablando de un poco solamente, sino de algunas élites, los 1.000 millonarios, los que tienen patrimonios por encima de los 1.000 millones de dólares, son menos de 3.000 personas en el mundo, en España son unos 30, y tienen patrimonios cada vez más altos. La riqueza de estos súper ricos ha crecido 3 veces más rápido en este último año de lo que lo ha hecho en el año 2023. Estos ultra ricos, en promedio, están pagando menos de un 0,3% de su riqueza en impuestos. O sea, me juego lo que queráis a que cualquiera de vosotros está pagando más que cualquiera de esas personas que sin hacer muchos estudios, estoy segura de que estamos todos de acuerdo. Entonces, no estamos hablando de sistemas que tienen un poco de desigualdad, sino de un sistema que se quiebra por completo, sobre todo en la parte mucho más alta de la escala. Y eso es muy complicado, como Carlos decía, es muy complicado saberlo porque nos haría falta saber esos nombres. Es decir, si son 30 ultra ricos en España, necesitaríamos los datos de cuánto están pagando realmente esos 30 ultra ricos, datos que son confidenciales y que nos permitirían mostrar cómo es esa caída total que se produce ni siquiera en el 1% más rico de la población, sino el 0,001% más rico. Entonces, es una sociedad, esta superconcentración de riqueza sin un sistema fiscal que haga, que desincentive esta superconcentración de riqueza y que haga que contribuya más, lo que nos está llevando es a una élite que no solamente tiene mucho para comprar muchas cosas, sino que con eso, con todo ese poder, con toda esa riqueza que tienen, lo que están comprando es poder y están comprando democracias. En estos momentos, un sistema fiscal justo no es solamente un argumento de cómo financiamos políticas públicas, sino es un argumento de lucha para proteger la democracia. Carlos, es frecuente escuchar frases del tipo «España es un infierno fiscal», que se repiten entre la ciudadanía y que provocan en la misma un rechazo al pago de impuestos. Incluso las empresas realizan acciones de marketing del tipo «día sin IVA», con las que de alguna forma se induce a pensar que la carga tributaria es algo penoso y a evitar siempre que se pueda. ¿Realmente es España un infierno fiscal? ¿Dispone la agencia tributaria de estimaciones sobre el volumen de economía sumergida? ¿Y es coherente mantener una posición contraria al pago de impuestos y defender el derecho a acceder a unos servicios públicos de calidad? Bueno, evidentemente no es un infierno fiscal España, por mucho que algunos se empeñen. Esto lo recordamos hace, creo que 2 o 3 años, ¿no? Cuando la noticia aquella de los youtubers que se iban a Andorra y demás, ¿no? Y lo decían continuamente. Y de vez en cuando los vemos también, ¿no? Que hablan de esto, un infierno fiscal. Lo dicen desde Andorra, donde pagan un 10% de impuestos, ¿no? Sobre la renta. Evidentemente no lo es. Bueno, tenemos unos datos que son los de la presión fiscal. Los últimos datos que tenemos publicados por Eurostat en Europa son del año 23, al cierre del 23, y ahí la presión fiscal española estaba en el 37,5%. Estamos entre 3 y 4 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, si tomamos los 27 países de la Unión, o si tomamos los 20 de la zona euro, estamos un punto más, 4 puntos. O sea, la media ahora mismo en la Unión Europea, en el año 23, era el 40,4 y la media de la zona euro el 41,6, con lo cual estamos entre 3 o 4 puntos, a pesar de que estamos oyendo continuamente cómo nos repiten que estamos recaudando más que nunca, que había subido mucho la presión fiscal. Bueno, la presión fiscal subió después de la pandemia, sobre todo por la caída del PIB. Tuvimos una caída estrepitosa en España y, lógicamente, la presión fiscal no es más que los ingresos, los impuestos y las cotizaciones sociales entre el Producto Interior Bruto. Al caer el Producto Interior Bruto, la presión fiscal subió. De hecho, en el año 23 ya bajó con respecto al año 22 y parece que en el 24 también habrá bajado un poco más todavía, ¿no? Como consecuencia de lo que estoy diciendo, de que ahora se está recuperando el PIB está creciendo
y es probable que haya caído todavía un poco más, ¿no? Por tanto, no es en España un infierno fiscal, ni mucho menos, y desde luego si nos comparamos con los países, estábamos hablando de la media, que si hablamos de los países de nuestro entorno, digamos con más potencial en la Unión Europea, a los que nos tendríamos que parecer, pues todavía la diferencia es bastante mayor, ¿no?, en presión fiscal. Estamos hablando de que en esa media 3 o 4 puntos suponen unos 40.000 millones que tendríamos que estar recaudando para estar en ese nivel. Habréis oído muchas veces hablar de ciertos sectores liberales y demás que hablan del esfuerzo fiscal. Nos dicen, no tomemos la presión fiscal, tomemos el esfuerzo fiscal, que España está con un esfuerzo superior a la mayoría de los países de la Unión Europea. Bueno, cuando digáis esto del esfuerzo fiscal, pues tened cuidado porque nos la quieren meter, ¿no? El esfuerzo fiscal ya de por sí es un ratio un tanto extraño, porque es la presión fiscal entre el PIB per cápita, lo cual ya es una fórmula rara, ¿no? Además, casualmente, y si hacéis la prueba, os dais cuenta que a mayor PIB, pues menos es la presión fiscal. Se da el absurdo de que si hacéis la prueba y veis una presión fiscal del 90% con un PIB, pongamos, no sé, de 50.000, pues siempre va a ser menor que en una presión fiscal de 30 con un PIB bastante menor, ¿no? Por lo tanto, es una trampa. Digamos que esto no. El índice que sirve y en el que se compara internacionalmente a los países es el de presión fiscal, ¿no? Y estamos lejos. La segunda pregunta era lo de la economía sumergida. Sí, la agencia tributaria no hace estudios de economía sumergida y no los hace a pesar de que en el año 23, va a hacer ahora 2 años, no, perdón, en el año 21, ¿no? Ya me pierdo. 21, en la Ley de Prevención del Fraude que se aprobó entonces, se incluyó una disposición adicional que obliga al Gobierno a hacer estudios periódicos de economía sumergida, de fraude fiscal, en fin, para analizar cuál es la situación y a partir de ahí pues hacer un análisis, ¿no?, de esa economía sumergida por sectores, por territorios, por impuestos. Esto lo viene incumpliendo el Gobierno, ¿no? El Ministerio de Hacienda siempre recurrentemente nos dice que no se pueden hacer estos informes, a pesar de que, bueno, hay una metodología, se utiliza a nivel internacional, en Europa se utilizan, se van sacando periódicamente informes de economía sumergida, son estimaciones, obviamente, no cálculos, y luego hay muchos informes que, bueno, determinadas entidades pues van efectuando, ¿no? Quizás que no interesa ver que el nivel de economía sumergida en España es alto, desde luego ahí sí que estamos por encima de la media de la Unión Europea, según los informes que se van publicando, ¿no? Y la tercera... Bueno, yo creo que has contestado a todo, porque realmente es el infierno fiscal. Ya hemos visto que me hablabas de que es incoherente, ¿no? Hablar de bajar impuestos y mantener los servicios públicos. Pues efectivamente, y es curioso porque en los informes del CIS también, mayoritariamente y también transversalmente, los ciudadanos y las ciudadanas opinan que se dedican muy pocos esfuerzos o muy pocos recursos a sanidad, a educación, a prestaciones sociales y, sin embargo, bueno, parte de estas personas que contestan luego nos dicen que están pagando muchos impuestos, ¿no? Cuando se dice que se dedica a poco esfuerzo es que obviamente nuestro sistema no es suficiente o no es lo suficiente y, por tanto, necesitamos recaudar más y esto tiene que ser a través de los impuestos, claro. Susana, yo creo que ya me has contestado porque te iba a hacer la pregunta de por qué la extrema concentración de la riqueza es un problema. Ya nos lo has dicho, sabemos por qué, sabemos qué evolución está siguiendo. Ya has hablado un poco de esa tendencia de los ricos y de los extremadamente ricos y de a lo que nos podría conducir. Pero ¿realmente está en riesgo la democracia? Hombre, si vemos lo que está pasando en Estados Unidos sí, yo estoy ahora, aterrada, pero bueno. Creo que lo estamos viendo en primera fila. Es decir, siempre hemos visto que había una influencia muy fuerte del poder, de la extrema concentración de riqueza y del poder. Y este año lo estamos viendo mucho más. Entonces, la administración de Trump tiene a 13.000 millonarios en su gabinete, en su administración. 13 personas muy cercanas al equipo de presidente, que son desde embajadores hasta secretarios de Estado, algunos ya sabéis sus nombres. Incluso si quitáramos a Elon Musk, seguiría siendo la administración
más poderosa en términos de cuánta riqueza concentran. Pero eso es como si nosotros nos imagináramos que en el próximo Consejo de Ministros tenemos ahí sentados a 5, por ejemplo, de los señores, porque son señores, más ricos de este país, que tienen desde cadenas de supermercados hasta empresas de distribución textil, por no mencionarlas. Y pensar que en el momento en el que vamos a estar planteando reformas como la ley laboral o la reforma tributaria, van a estar a favor de subir más impuestos a los más ricos o van a estar a favor de la semana de 4 días. O sea, es lo que tenemos que imaginar. Es decir, son personas que no están en la vida cotidiana, que ni cogen el metro, ni tienen una hipoteca, ni saben ni les preocupa si tienen que hacer, no sé, la lista, tienen que hacer cola en la sanidad pública para una operación. Entonces, pensar que esas personas, ese tipo de personas tan alejadas de la realidad y que intencionadamente están tratando de concentrar más poder, van a tener la voluntad de buscar soluciones que vayan para el conjunto de la población, es impensable. Y de hecho, es que en lo que llevamos, las 3 semanas que llevamos de administración Trump, lo estamos viendo en esta vez. Pero estamos viendo también cómo muchas de las empresas que tenían otras posiciones en estos momentos están girando y están jugando el juego también de una administración que les está prometiendo defender sus intereses en pleitos que tienen con la Unión Europea, etcétera. Entonces, sí, concentración de riqueza no es una cuestión matemática, es una cuestión de poder y de poder comprar en estos momentos democracias. Entonces, necesitamos soluciones no solamente la del sistema fiscal, pero sin un sistema fiscal lo que estamos es alimentando esta burbuja de irrealidad que luego no permite que… es decir, que te intenta convencer de que no se gestiona bien desde los servicios públicos, que hace falta más inversión privada, etcétera. Entonces, es una manipulación constante desde quienes están en el poder. Y una de las cosas que tenemos que entender es que cada vez más muchas de esas personas que están en espacios de tal nivel de concentración de riqueza están comprando medios de comunicación. Ya no es una inversión solamente, lo digo, para tener un yate más grande o para una casa más grande, un yate más grande, sino para comprar poder y el poder de influir en cómo se toman decisiones, en cómo se formulan la opinión pública, etcétera. Entonces, sin un sistema fiscal justo, en un momento de extrema concentración de riqueza, estamos alimentando una sociedad totalitaria. Carlos, recientemente Ana Patricia Botín, con motivo de la presentación de los resultados de 2024 del Banco de Santander, 12.574 millones de beneficios, criticó el impuesto a la banca considerándolo una penalización al sector en relación a otros. ¿Por qué están justificados los impuestos creados para sectores concretos como la banca o las energéticas? Sí, al hilo de las palabras de Ana Patricia Botín y de lo que estaba comentando ahora Susana respecto del gobierno en Estados Unidos, ¿no?, que hay unos cuantos mil millonarios, yo le preguntaría a Susana si alguno de esos 1.000 millonarios son de los firmantes en el Foro de Davos, ¿verdad? Porque desde hace unos años en el Foro de Davos aparece algo que Oxfam tiene algo que ver en esa iniciativa, ¿no? Firmas una carta firmada por millonarios, multimillonarios americanos sobre todo, algún europeo, ningún español, ni Ana Patricia, ni ningún otro, donde le piden a los gobiernos que les graben, que graben más a los ricos, que no pagan. Esto empezó hace unos años cuando este famoso millonario americano decía que pagaba menos que su secretaria, ¿no? Pues esta es una iniciativa que año tras año en Davos se plantea y que son esas firmas de millonarios, casi todos americanos y ninguno en el gobierno, y alguno a lo mejor habrá cambiado de opinión, como alguna empresa, de momento no. Pero desde luego ni Ana Patricia Botín ni ningún otro español de los que os estáis pensando están en esa lista. Es más, Botín ahora hablaba en esto que citaba Teresa del impuesto a la banca, pero ya lo hemos visto muchas veces a su familia, cada vez que se habla del impuesto de patrimonio, de impuestos a grandes fortunas, contarnos los males que van a caer sobre nuestro país si esto ocurre, ¿no? Estamos hartos de oír que las empresas se van, que, en fin, que esto va a ser una ruina para la economía, como lo oíamos cuando se subió el
el salario mínimo veintitantos %, ¿no? Hace ya 3 años, y ya hemos visto que no solo no ocurrió nada de eso, sino que incluso ha mejorado la situación laboral, la contratación y demás, ¿no? Bueno, esto era la previa, ¿no? Pero indudablemente con esa presentación de datos que daba y de resultados que daban a Patricia Botín, pues yo creo que ya solo con eso estaba justificado, está justificado el impuesto, ¿no? Aquí toco otra vez a la OCDE y al FMI, que tanto le gusta a Susana que hable de ellos. Ellos mismos, la OCDE, hace al poco de la pandemia, después de la pandemia, recomendaba a los países que grabaran esos beneficios caídos del cielo precisamente para intentar compensar los problemas de la gran inflación, bueno, todo lo que vino tras la guerra de Ucrania y la pandemia, ¿no? La invasión de Ucrania. Es cierto que ellos hablaban de carácter temporal, ¿no? De estos impuestos, también el Fondo Monetario Internacional, y de hecho creo que la OCDE o el fondo ya recientemente decía, bueno, vamos a ver, hay que analizar esto y tal, ¿no? Pero la razón es esa, eran beneficios caídos del cielo, los de las energéticas sobre todo, la banca también, o sea, son beneficios que de pronto por situaciones regulatorias, por situaciones ajenas a lo que es la actividad empresarial se disparaban, ¿no? Y esto pues había que grabarlo y nosotros entendemos que hay que seguir grabándolo. Esos beneficios de la banca, en general, a todas las grandes, a las muy grandes empresas, no solo a la banca, a las energéticas, ¿no? De ahí también ese 15% mínimo. Bueno, tenemos esos 2 pilares de la OCDE que veremos cómo acaban, porque desde luego estos días, en muy poquitos días, estamos oyendo unas declaraciones tremendas, ¿no? Que afectan a todos los ámbitos, a la democracia, pero también, por supuesto, a los sistemas fiscales, a los estados de bienestar, ¿no? Oíamos a Trump firmar y decir que no puede ser lo del IVA, ¿no? Para las importaciones o para las exportaciones de ellos a España, ¿no? Esto no tiene nada que ver con las aranceles, con las exportaciones, es el IVA, el impuesto indirecto, digamos, europeo por excelencia, pero en realidad lo que están atacando son los estados de bienestar europeos, ¿no? Y claro, con todos esos multimillonarios gobernando, pues no es de extrañar, ¿no? Entonces, pues creo que los argumentos son sólidos para gravar a bancas energéticas y, en definitiva, a las muy grandes empresas, ¿no? Sí, es que, o sea, cuando se pone en marcha estos impuestos, que no se llaman impuestos, sino contribuciones, porque aquí, ahora, a la banca sí, pero a las demás. Y a nivel europeo tampoco es una contribución de solidaridad. En realidad es un argumento porque en plena crisis energética la subida de precios que sufre el conjunto de la sociedad tiene que ver mucho más con la subida de los márgenes empresariales abusivos por estas empresas que por la subida de costes. Es decir, te suben el precio hasta 100, pero más de un 60% de esa subida no tiene que ver con el argumento de que es que la guerra en Ucrania es la responsable de la subida de precios. En realidad es un abuso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es decir, hablamos de beneficios caídos del cielo como si te cayeran así de repente. Si esa cosa que tú decías no es porque lo hagan mucho mejor, pero ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes algunos sectores que están constantemente a unos niveles de márgenes empresariales muy por encima de lo que es el promedio, porque tienen unas posiciones de monopolio, porque controlan las condiciones de mercado, porque influyen sobre las reglas del juego? Entonces, una de las cosas que ha sido muy potentes en respuesta a la crisis energética, y también era algo que proponíamos durante la pandemia, era lo de aplicar estos impuestos a los beneficios caídos del cielo, pero convertirlos en permanentes a las empresas que tienen beneficios excesivos por su posición de mercado, porque controlan, es decir, porque son puro monopolio. Y lo que veíamos este año cuando analizamos también en el informe que Oxfam publica a principios de enero sobre la desigualdad es que el 60% de la riqueza de los ultra ricos del planeta no tiene que ver con lo bien que lo hagan solamente, sino que tiene que ver con herencias y con manipulación, con condiciones de monopolio. Es decir, estos son cosas nuevas que han ido surgiendo. Es decir, no tiene que ver tanto con con realidades del siglo pasado, pero en las décadas, en este momento, la mayor parte de la superconcentración de riqueza tiene mucho que ver ya, mucho más que ver con las herencias
que nos quieren convencer que no hay que gravarlas, y con el poder de monopolio, que nos quieren que convencer también de que es porque es mucho más eficiente el mercado. Entonces, ahí es donde, en sectores así, con esa concentración, es donde mucho más rápidamente vamos viendo que algunas empresas son capaces de generar beneficios súper altos y trasladar los costes, en cambio, al conjunto de la población. Entonces, claro que sí, tienen que estar grabadas, pero de forma permanente y por los beneficios que se convierten en beneficios excesivos y no solamente porque puntualmente parezca que han tenido esos beneficios así extraordinarios o caídos del cielo, que parece hasta bonito. Susana, sin la cooperación de ciertos territorios con baja o nula tributación, es difícil eliminar el fraude y la ilusión fiscal. ¿Cómo influyen las guaridas fiscales en las economías de los países afectados por estas prácticas delictivas? ¿Se conoce el volumen de fondos que mueven y cuál es su tendencia? Bueno, las guaridas fiscales son tóxicas, son un agujero negro por el que se escapa de todo, pero genera una competencia desleal y pone una presión al resto de países. Lo que vemos es que prácticamente un 10% de la riqueza mundial está en territorios conocidos como guaridas fiscales. Cerca del 40% de la inversión mundial pasa por guaridas fiscales. 40%, casi la mitad de la inversión. Es decir, no es una inversión real, sino que a lo mejor la inversión, el capital que tiene como origen España, pasa por Holanda, Luxemburgo, para luego llegar a Brasil. Y aparece como que es una inversión desde Holanda a Luxemburgo, cuando en realidad el origen del capital es desde España. ¿Por qué? Pues porque eso permite la desfiscalización en la entrada y en la salida de esos capitales. Y eso genera una anomalía, es decir, es una economía totalmente paralela que el Fondo Monetario llama economía fantasma. El fondo tiene su ladito ahí. Pero si el Fondo Monetario reconoce que además la mayor parte de esa economía tiene que ver con 10 territorios, que son los mismos que hemos estado identificando desde Oxfam, otras organizaciones, Gabriel Zuckman con los últimos informes, son 10 territorios, 15 territorios que son los más agresivos del planeta. Entre 2015 y 2020 hay como unos 115.000 millones de euros de beneficios de empresas españolas, de multinacionales españolas, que se han derivado, beneficios que se han derivado a través de paraísos fiscales. Eso significa que tenemos una parte muy importante de la utilización de la economía realmente, que no es una economía que tiene que ver con lo que se produce, el valor que se genera o lo que genera, el valor realmente que está generando en los territorios donde está pasando, sino que está generándose por la utilización abusiva, elusiva y tóxica de estos territorios. Entonces, necesitamos soluciones. Lo ideal hubiese sido poder obligar a esos paraísos, a esos territorios, falsamente paraísos, para que cambiaran sus prácticas. Pero si no puedes obligarles, tienes que poner en marcha otras soluciones que vengan de la cooperación del resto de países que tienen la voluntad de ponerles freno. Ahora, tenemos un problema muy grande y empecemos por la Unión Europea. En la Unión Europea tenemos algunos de los territorios fiscalmente más agresivos para estas prácticas. Sobre todo desde que la comunidad internacional empezó a ponerle el ojo a lo que pasaba en las Islas Caimán, en Bermuda, etcétera, que es lo que han hecho muchas de las empresas y muchas de las fortunas, es ir trasladando una gran parte de ese capital a territorios que son como mucho más neutros para ellos. Y de ahí que haya ido creciendo la intervención de territorios como Irlanda, Holanda, Luxemburgo, en las prácticas en donde declaran muchas de esas grandes corporaciones sus beneficios. Pero también en otros territorios, incluido Dakota del Sur y en Estados Unidos, tienen sus agujeros negros también, Delaware, Nevada, etcétera, que se convierten en verdaderos búnkers ultra protegidos para las grandes fortunas, donde es prácticamente imposible poder acceder a quién es el titular real de esas cuentas, de esos fideicomisos, poder conseguir rastrear realmente quién está detrás de esas sociedades, de esos fondos. Entonces, lo que tenemos es una sociedad internacional que habla mucho de querer acabar con el funcionamiento de los guaridos fiscales y una realidad de algunos estados que
tienen intereses en mantener unas dinámicas de funcionamiento de esos territorios. Entonces, necesitamos plantearlo, es la cooperación, necesitamos que se convierta en algo absolutamente inevitable. Esta idea de aplicar un 15%, por ejemplo, de tributación mínima de las grandes corporaciones, no significa solamente que en España tengan que estar pagando un 15%, pero si multinacionales españolas tienen en Irlanda filiales donde están pagando un 5%, la Agencia Tributaria Española podría recuperar la diferencia con respecto a ese 15%. Es decir, ya me da igual si Irlanda no quiere cambiar sus prácticas. Lo que sí hago, es decir, si tú has decidido no gravar como Estado, yo como Administración Tributaria de otro Estado competente voy a tener la capacidad de poder recuperar lo que tú has decidido no aplicar. Y eso va generando, espero que genere en el futuro, una especie de competencia un poquito hacia un nivel que no es tan alto, pero ya es de un 15%. Es que teníamos un montón de estados donde teníamos un nivel de tributación del 0%. Entonces, esta cooperación internacional no es que sea una panacea, lo que ha hecho es ponerle un peldañito un poco más alto y es verdad, es una forma de acabar con las guaridas fiscales del 0%, pero no está acabando todavía con la competencia fiscal de determinados estados, especialmente los europeos, que todavía están pudiendo utilizar para poder atraer artificialmente declaración de beneficios allí, a costa de no estar contribuyendo en los países donde está generando la actividad económica real. Y eso con la digitalización de la economía ha sido muchísimo más acelerado, porque ahora tenemos empresas que, o sea, el sistema estaba pensando para que allí donde tú estuvieras realizando una actividad económica estuvieras contribuyendo. Pero ahora tenemos un sistema tan loco que permite que empresas estén operando en ese territorio, pero sin tener una presencia fiscal en ese territorio. Muchas de las grandes plataformas digitales no tienen un centro realmente de beneficios en España y en la mayor parte de los países. Está todo controlado, la mayor parte están controladas desde fuera. Entonces, cuando la agencia tributaria quiere llamar a la puerta y reclamar lo que le contribuye, dicen, es que yo no existo. Fiscalmente, yo no estoy aquí. Si quiere, reclame a Holanda, a Irlanda, a Luxemburgo. Entonces, ahí volvemos a entrar en un juego en el que muchos de los países, especialmente los europeos, están jugando el juego porque no han querido perder el poder que han tenido. Mañana se actualiza la lista europea de paraísos fiscales. Si no me equivoco, tenemos una lista que no cambia y solo un estado, Brunei, a ver si sabéis dónde está, pero Brunei es el único estado nuevo que va a aparecer en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, probablemente. Pero ninguno, ni Singapur, ni ninguno de los… o sea, el único grande ahora que está en la lista europea de paraísos fiscales es Panamá, por muchos temas políticos, pero los demás, ninguno están. Entonces, los territorios más agresivos han ido desapareciendo de esa lista europea porque no hay capacidad política para forzar a que se den esos cambios. Entonces, la lista, o sea, el trabajar en la identificación, en tener un mecanismo real de cooperación fiscal tiene mucho más que ver con la cooperación entre países que realmente con la imposibilidad de rastrear el dinero. Y sí es verdad que hay van muy rápido, son muy sofisticados, pero es que muchas veces no hemos puesto ni el primer peldaño para poder controlar un poco esas prácticas. Carlos, en relación con la lucha contra el fraude, ¿tenemos en España medios suficientes para perseguir estos delitos? Bueno, pues también la ley del 21, que antes me refería, de prevención del fraude, también incluyó una disposición. Tengo que decir que tanto la anterior que citaba de la necesidad o de la obligación de elaborar estos informes sobre economía sumergida, fraude, ilusión, como esta, que esta se refiere a la necesidad de que el Gobierno, el Ministerio de Hacienda, incremente los medios, haga una planificación de recursos para que a medio plazo lleguemos a estar al nivel de la media de la Unión Europea. Estamos muy por debajo, todos los estudios que se van publicando, la OCDE lo hace pues periódicamente respecto de un análisis de las administraciones tributarias de la OCDE nos dicen que estamos en la mitad de medios
que la media de la Unión Europea y también de la OCDE, ¿no? Entonces, esta disposición que obligaba al Gobierno a hacer esta planificación, que tampoco se ha hecho, y la anterior, tengo que decir que fueron incluidas en la tramitación de la ley contra el voto o con el voto en contra del PSOE, del Partido Socialista, sí con el voto de la oposición y de la coalición, de los partidos de coalición de gobierno, ¿no? Pero siguen sin hacerlo, ¿no? Tenemos pocos medios, sin duda, tanto a nivel de recursos humanos, ya digo que esta es la diferencia, pero sobre todo medios dedicados a la lucha contra el gran fraude. O sea, nosotros siempre decimos que aproximadamente el 80% de los efectivos en la agencia tributaria estatal se dedican al control de los controlados, ¿no? Al control del pequeño fraude. Y, de hecho, los datos, la estadística nos dice que bueno, el 75% de las comprobaciones tienen un resultado de 1.000 euros de media, un acta, y están relacionadas con el impuesto de la renta. El impuesto de sociedades, alguien en la agencia tributaria decía hace muy poco que el control del impuesto de sociedades es un erial, ¿no? Así lo decía y es cierto. Y desde luego, si vamos al control de grandes fortunas, pues la falta de medios es grande, ¿no? Es muy grande. Prueba de ello es que, por ejemplo, las denuncias por delito fiscal han caído estrepitosamente en la última década. De más de 1.000 al año denuncias a la Fiscalía por parte de la agencia tributaria, en el último año del que hay datos, pues están en 100 y poco. O sea, la caída es tremenda, ¿no? Y no es porque, no creo que sea porque no tengamos escándalos, ¿no?, a la vista. Pero el problema es que ya no solamente no hay medios en la agencia tributaria, sino que a nivel, si vamos a los delitos fiscales, vemos lo que ocurre en los tribunales, lo estamos viendo continuamente, ¿no? Ahora tenemos un caso en el que hace más de un año que ha habido una denuncia por delito fiscal a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y todavía ni siquiera se le ha tomado declaración, ¿no? Mientras otros procesos van muy rápidos, ¿no?, en otros ámbitos. Carlos Lesmes, el anterior presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, decía expresamente, y está recogido en los medios, en la hemeroteca, que la justicia es para los robagallinas, así lo decía, ¿no? Decía que las leyes procesales, penales, estaban hechas para el robagallinas, y otros jueces también insistían en que, desde luego, las redes preparadas para luchar contra los delincuentes, pues los tiburones se les escapaban, ¿no? Y esto lo vemos continuamente, vemos esos acuerdos en los que finalizan, como este caso en el que todavía no ha prestado declaración esta persona y ya estaba intentando un acuerdo con la Fiscalía para evitar la prisión, para pagar una multa que muchas veces es inferior a la que impone la agencia tributaria. Y lo hemos visto en tantos casos, y uno paradigmático es el emérito, ¿no? Como ni siquiera hemos llegado o se ha llegado a juzgar, sino que la Fiscalía, pues como consecuencia de esa, primero, inviolabilidad, ¿no?, que tenía y que tiene, que parece que no se plantean el modificarlo, ¿no?, pues como consecuencia de esa inviolabilidad, y luego, desde que abdicó, como consecuencia de no de la prescripción, como se dice, sino de que hizo aquellas regularizaciones. O sea, la ley y el Código Penal permite que, si no te pillan, pues no pasa nada. Si te pillan, todavía puedes regularizar antes de que la inspección te abra una inspección, ¿no?, te abra un procedimiento. La inspección, la agencia tributaria se tiró 3 años y no llegó a abrir una inspección al emérito, y gracias a eso pues pudo regularizar, ¿no? Pudo regularizar, pagar esas cantidades sin sanción y quedar fuera de... Bueno, esto es lo que ocurre con el Código Penal, que necesita una reforma. O sea, estos escándalos que vemos en futbolistas, grandes fortunas, en definitiva, ¿no?, actores y demás, que acaban, pues eso, con un acuerdo con la Fiscalía, es porque la ley, como decía Lesmes, está hecha para el robagallinas, que ese sí que acaba rápido en la cárcel, ¿no? Bueno, ya para finalizar, que no queremos agotar ni a los asistentes, ni a los ponentes, ni deprimirles, efectivamente, porque si no van a ir al bar directamente. Una pregunta para los dos. En mi opinión, bueno, creo que no soy la única, tenemos actualmente un problema prioritario, que es la emergencia climática. ¿Cómo se podrían alinear las políticas fiscales a los desafíos que el cambio climático nos va a plantear y que ya estamos sufriendo? Por ejemplo, los efectos de la Dana en Valencia. Bueno, para empezar,
hay que pensar en sistemas, hay que conseguir recaudar más de quienes son los mayores contaminantes. Los 50 más ricos del planeta contaminan en 90 minutos más que el promedio de una persona normal en toda su vida. Entonces, no puede ser que las soluciones que pongamos sean soluciones otra vez que recaigan sobre los contribuyentes normales y corrientes. Entonces, tenemos que buscar soluciones que sean los más contaminantes y las energías también y los sectores más contaminantes. Entonces, para eso, es decir, todo lo que tiene que ver con tributación de la riqueza no es una panacea tampoco, pero tiene mucho que ver con el hecho de ir a buscar una mayor contribución de aquellos que más tienen. Podemos pensar en un diseño incluso del impuesto de patrimonio penalizando aquellas inversiones que están en sectores mucho más contaminantes, es decir, un impuesto a los dividendos con una penalización en sectores más contaminantes que además muchas veces están otra vez en manos de estos ultra ricos. Es un círculo. Entonces, no lo veamos solamente como los efectos de los tipos indirectos, etcétera, que se están poniendo, de los que se están hablando, el impuesto al diésel. No digo que no sea necesario, pero pensemos, es decir, es injusto pensar siempre en soluciones que recaen sobre los contribuyentes corrientes sin buscar a aquellos que tienen más capacidad de contribuir, pero también están invirtiendo, es decir, con las decisiones de inversión que están realizando, están alimentando también la protección de sectores que son muy responsables de esas prácticas. Yo diría que es ultra necesario recaudar más en estos momentos para invertirlo, no en reducción del déficit, sino en políticas de transición energética justa, en lucha contra el cambio climático, aquí y en los países que sufren, que son más vulnerables a esas prácticas, pero de aquellos que tienen más y que son los más responsables de las prácticas de los mayores contaminantes. Sí, junto a esto que dice Susana, pues hay impuestos, ella hablaba del diésel, pero hay impuestos al gas que se utiliza en las viviendas, o muchos impuestos que efectivamente afectan y van a afectar a las capas más desfavorecidas, ¿no? Y en este sentido es importante el establecer mecanismos de compensación, ¿no? Esto en el libro blanco de los expertos, que está en el cajón, este último libro de los expertos y las expertas, pues allí se hablaba de la necesidad de compensar. Los problemas de regresividad, de distribución que ocasionan muchos impuestos medioambientales, porque claro, hay que recordar que los impuestos medioambientales sí tienen que recaudar para aplicarlos a estas políticas, ¿no? Y también a las compensaciones, a los sectores más vulnerables. Pero en realidad de lo que se trata es de desincentivar muchas actitudes, ¿no? Muchas actividades, y entonces esto tiene que ir acompañado de esas compensaciones, también de subvenciones y ayudas a determinados sectores para cambiar sus procesos, ¿no? Sus procesos industriales y demás. Y es importante que cuando pensamos en esa regresividad que supone que impuestos especiales van a pagar los más desfavorecidos, pues tiene que haber una forma de compensar. El informe de los expertos del libro blanco plantea un impuesto sobre la renta algo distinto, ¿no? No solo por esto, sino también por las propuestas que hacen de IVA, que también conllevan en principio un mayor gravamen para las capas más desfavorecidas. Y se habla de impuestos negativos y de ahí esa línea que esta semana estamos oyendo mucho hablar con la subida o con la tributación del sueldo, del salario mínimo interprofesional, de la necesidad de que todo el mundo haga su declaración. Una cosa es que se presente la declaración y otra que se pague, ¿no? Y la idea de los autores del libro blanco era que tener controlados a todos los ciudadanos precisamente para compensarles a muchos de ellos, a los más desfavorecidos, con impuestos negativos. Ya tenemos algunos en el sistema, como el de las madres trabajadoras, que sabéis que se puede percibir mes a mes, se percibe con independencia de que no haya para deducir, que no haya retenciones suficientes, y en ese sentido es en el que plantean pues una serie de compensaciones para evitar esto, ¿no? Esa regresividad de muchos impuestos especiales. Esto al margen de lo que comenta Susana, que desde luego hay que ir a esa planificación impositiva medioambiental relacionada con los grandes contaminadores. El que contamina es el que paga, y los que contaminan, como decía Susana, son los muy grandes contribuyentes, ¿no?
Muchas gracias por toda esta información que nos habéis facilitado. Y vamos a pasar al turno de preguntas. Si los asistentes han sido capaces de soportar todo esto. Muchas gracias por vuestra exposición, porque es bastante ilustrativa. Hay una cuestión que tiene que ver mucho con la voluntad del legislativo, pero la verdad es que está bastante cooptada por muchos intereses. Lo acabamos de ver, por ejemplo, con el tema de las energéticas. El señor presidente del Repsol, Jesús Jon Imaz, PNV, antes estaba ahí y resulta que el PNV ha sido el principal promotor para que no se imponga el impuesto a las energéticas. Mi pregunta para Carlos es, ¿sería posible, bueno, no sé, cómo se podría empotrar, digamos, los inspectores en determinadas empresas? Porque yo creo, claro, ¿esto es un coste? Bueno, no, yo no lo veo como tal coste, es decir, hay que ver coste-beneficio. Si por cada 100 y me cuesta 5 y tengo 100 por tema de elusiones, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, no sé, esto es un poco la pregunta que tengo. Es decir, ¿qué posibilidades habría de crear una red de inspección que pudiera controlar esas multinacionales que finalmente se nos escapa por filiales, etcétera, etcétera, un montón de dinero, ¿no?, de recaudación? Y luego, no, iba a decir una pregunta, pero no me acuerdo ahora mismo, pero ahora lo dejo, ya me acordaré. Respondo a primero, sí, ¿no? Bueno, esto era lo que comentaba antes, ¿no? Sí que hay una organización dentro de la agencia tributaria, que es la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que en teoría es la que tiene que controlar a todas estas grandes empresas y grandes fortunas, ¿no? Lo que ocurre es que faltan medios, como decía antes, ¿no? De hecho, los técnicos, a los que yo represento a través de mi organización, pues tenemos las manos muy atadas en relación con ese control de gran fraude, ¿no? De hecho, los delitos fiscales, por ejemplo, es algo que se nos restringió, el seguir con expedientes cuando hay delito fiscal, porque se considera que son de complejidad, de gran complejidad, y entonces hay que pasarla a un superior, ¿no? Con lo cual es una de las razones por la cual pues ha decaído, ¿no?, ese número de denuncias por delito fiscal. Nosotros estamos dispuestos a asumir mayores responsabilidades en la lucha contra el gran fraude. Pero, como tú decías antes, son muy poderosos, ¿no? Y de la misma manera que en el Parlamento pues hay grupos políticos que se ocupan de que no salga adelante, como ha ocurrido esta vez con uno de los grupos que apoya al Gobierno, con el tema del impuesto a las energéticas, pues seguramente en la agencia tributaria pues pasará algo parecido, ¿no? Porque es inexplicable. Efectivamente, en la memoria de la agencia tributaria cada año hay un apartado donde vemos el índice que supone de recaudación por el coste de los recursos humanos, y el índice es tremendo. Eran como, creo que el último es como 600.000 euros por cada empleado que se recupera, ¿no? Por tanto, claro que es una inversión el que haya más medios, pero ocurre que gobierno tras gobierno de distintos signos durante años viene ocurriendo que no se planifica ese aumento de recursos. Por unas razones o por otras, apenas se cubren las jubilaciones, más en este momento en el cual pues casi podemos decir que ni siquiera se cubren, ¿no? Y ahí necesitamos, sin duda, muchos más medios, ¿no? No, muchas gracias a las tres personas de la mesa y a las tres instituciones que representáis, porque creo que, no sé, estáis trabajando mucho el tema y aportáis precisión, claridad, brevedad, admirable, ¿no? Yo mi reflexión era un poco, quizás saliéndome del marco un poco estrecho, me parece a mí, en el que se ha planteado el debate. Quizás estamos en una época, en un tiempo en el que las circunstancias internacionales están marcando mucho como una especie de escenario donde
hay una nueva política capitaneada por, digamos, por posiciones, digamos, de autoritarias de extrema derecha. Habrá Trump, pero está también el de Rusia, el de China si te descuida, etcétera, etcétera, que están como diciendo, bueno, hay que ir más allá de donde estamos. Es un poco la sensación que tenemos, que nos están como arrasando, digamos, el status quo que parece que teníamos. Entonces, mi reflexión es la siguiente. Ese status quo que parece que teníamos, y que tiene limitaciones, tal, pero tiene potencias, es que es el status quo de una enorme desigualdad. O sea, todo esto que estamos hablando no se lo ha inventado ahora el Trump. Esto viene de años atrás, décadas atrás, y si me apuráis, siglos atrás. Entonces, a mí no me extraña nada que esta situación, de una o de otra manera, genere insatisfacción, que a lo mejor hoy se expresa de maneras que antes nos parecían un poco raras, pero, por ejemplo, el hecho de votar a la extrema derecha probablemente es porque lo que hay no acaba de satisfacer y lo que hay, en fin, es la posición entre socialismo y Partido Popular y tal. No sé si veis un poco lo que quiero decir. Entonces, no, mi pregunta es que a lo mejor tendríamos que ir un poco más allá también y pensar si no habría que buscar alternativas que vayan al fondo de la cuestión, no por la vía de la derecha y del autoritarismo, etcétera, etcétera, y de esa especie de libertarismo que al final es propiedad privada, etcétera, etcétera, sino por la otra vía, que sería la vía de la cooperación, de la solidaridad, de la justicia, pero de justicia de fondo, y cuestionar a quien haga falta. Y si hay que cuestionar al modelo del capital, pues se le cuestiona. Y se mira a ver si hay otras vías, y si no las hay, habrá que pensar en si es posible. Nada más. O sea, yo estoy de acuerdo, era un poco lo que quería decir en un momento. O sea, tenemos un modelo o un sistema que lo que permite es esa ultraconcentración de riqueza en muy pocas manos, y riqueza es poder. Y poder en estos momentos ya no es eso, no es el yate, es comprar intervenciones en determinados estados, comprar favores, comprar opinión, porque con los medios de comunicación lo hacen. Entonces, yo creo que sí, es decir, si lo miramos, es decir, cuando miramos las curvas de crecimiento de la desigualdad, a partir de los años 80 hay un cambio radical. Hay un cambio radical porque en los años 80, con la llegada de Thatcher, con la llegada de Reagan, lo que se produce es una desregulación total de un montón de cosas. Es decir, empiezan a bajar los tipos impositivos, se empiezan a abrir muchos de los mercados. Entonces, lo que estamos viendo ahora es algo muy parecido a lo que sucedió en aquel momento, solo que mucho más rápido. Y eso, es decir, ahora tenemos probablemente, no sé, igual incluso más años de desregulación que años de construcción del estado de bienestar. Es decir, el estado de bienestar se construye en los años 40 hasta los 70, o sea, entre 30 y 40 años. Igual ahora tenemos ya 50 años en lo que hemos visto es una desregulación progresiva y un constante ataque a eso que se había construido antes, pero es cada vez más acelerado. Entonces, la decisión, por eso digo que ahora estamos viéndolo como en primera fila, a veces lo vemos como si no fuera con nosotros porque está en Estados Unidos, pero traigámoslo aquí y hagámonos a la idea de lo que eso significa. Y sí, yo creo que hace falta, es decir, plantearlo, creo que hace falta levantar una señal de alarma, pero también hay que plantear soluciones concretas. En estos momentos hablar de... O sea, creo que por muchas razones, entre otras, porque como sociedad no podemos estar con la angustia vital constante de que no hay solución. Hay que mirar el problema de frente, pero también hay que pensar por dónde avanzamos. Y nosotros lo trabajamos desde las soluciones del sistema fiscal, porque están en el corazón de esas decisiones políticas. Que como Carlos decía, es que no hay una decisión más política en estos momentos y ideológica. No, ha sido tú, Teresa, que no hay una decisión más ideológica en estos momentos que decidir que los más ricos estén pagando para sostener la lucha contra el cambio climático, para desconcentrar también los mercados. Pero es una de las vías, es decir, no es la única. No es un botoncito mágico que aprietas y vas a tener todas las soluciones, pero sí es una vía muy importante. Y por eso hablar de fiscalidad en estos momentos es ideológico.
y como tal creo que hay que defenderlo. Es decir, y podemos volver a entrar con Carlos y tiene un montón de datos, de análisis y todo, pero lo más importante detrás de eso es el mensaje ideológico que hay. Es la construcción de una sociedad con menos concentración de riqueza, en menos manos o en menos élites, para que ellos no sean las que tienen el poder de controlar el resto de decisiones. Y parte de eso necesitamos también hacerlo mientras construimos confianza en la sociedad. Y parte de la confianza en la sociedad se hace a través de la capacidad de invertir en políticas públicas. Y esas se sostienen solamente con los sistemas fiscales. Cuando las políticas públicas se sostienen por deuda, etcétera, genera una burbuja que no es más que una patada adelante de problema. La única forma de sostener realmente el Estado, el funcionamiento del Estado en el sentido más amplio, es con un sistema fiscal. Y es una de las razones por las que trabajamos hablamos de desigualdad extrema, buscando también soluciones concretas para poder no quedarnos solamente en la visibilización del problema y mostrar una de las vías que hay para poder abordarlo. Ninguna sociedad conseguirá ser menos desigual si no tiene un sistema fiscal justo. Solo una cosa, es que yo en todo esto, estando de acuerdo con lo que decís, veo cierta contradicción con lo que venía ocurriendo hace unos años, ¿no? Cuando hablábamos de estas declaraciones del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, de estos millonarios en Davos que decían esto, yo pensaba que esto no era algo casual, ¿no? Que esto tenía algo que ver con la pervivencia del capitalismo. Claro, ahora estamos hablando de personas como Mas y como algunos otros que yo creo que van más allá de atesorar dinero, de tener dinero, ¿no? Se quieren cargar la democracia, el sistema, pero si analizamos el sistema capitalista, yo creo que es una situación que no interesa para la pervivencia del sistema. Al sistema lo que le interesa, no le interesa estas grandes desigualdades, y de hecho el Fondo Monetario Internacional, como decía Susana, empezó a decirnos hace unos años que las desigualdades grandes es un problema ya no solo político, social, sino económico. Y acordaos de lo que pasó hace 2 años y pico en Reino Unido con Liz Truss, que pretendió aplicar las políticas de Thatcher y se echaron encima hasta los mercados, diciendo que esto iba a suponer pues, un incremento de desigualdades. Entonces, no me casa todo eso que estaba ocurriendo y que parecía que se estaba planteando pues, volver de alguna manera a lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para intentar que las clases medias no vayan teniendo cada vez menos posibilidad, menos capacidad económica, porque al capitalista lo que le interesa es vender. Esto está en el inicio del capitalismo, cuando fabricaba este hombre los coches, Ford, y se dio cuenta que tenían que comprar coches también sus empleados y tener mejores condiciones para vender más. Entonces, a mí no me cuadra. Yo creo que hay cierta contradicción entre lo que está pasando, ¿no? Afortunadamente, y digo afortunadamente porque a mí al menos en esta semana o 2 semanas que llevamos de penuria, viendo noticias, pues hoy por lo menos estoy algo esperanzado cuando veo que Milei pues ha metido la pata. Y claro, hoy viendo a tantos seguidores de Milei, de los que además les ves, que son los youtubers estos, ¿no? Que dicen que la libertad, carajo, como y que la libertad y que nada de impuestos, pues hoy habéis visto imágenes de algunos de estos diciendo barbaridades porque se han arruinado, ¿no? Como consecuencia de las monedas, de las criptomonedas, que también lo hizo Trump según llegó, ya lo sabéis, ¿no? Que él sacó, o su familia sacaron unas monedas y se forraron a costa de algunos incautos. Bueno, esperemos que muchos de estos se vayan dando cuenta de lo que supone. Pero bueno, yo solo quería apuntar esa contradicción que me parece que hay en lo que estamos viendo estos días. Os habéis referido a dos detalles que me han llamado que me hacen recapacitar. Uno es lo de los multimillonarios que en los gobiernos de los países, y otro pues a la existencia en el propio país de un territorio, de una cloaca financiera, ¿no? De una cloaca fiscal o guarida fiscal. Y me ha entrado la duda, por si lo sabéis, si en estos rankings que hacen de los niveles de democracia que tienen los estados, ¿no? Que creo que últimamente a España creo que le han bajado algún puesto,
no sé exactamente quién los hace, pero si estos criterios, por ejemplo, están incluidos en alguno de estos rankings, porque sería, creo, esencial. Es decir, un Estado que de por sí tiene un territorio, una cloaca financiera dentro de su mismo, ya sería suficiente como para que puntuara como uno de los criterios. Y, evidentemente, que tengas a 1.000 millonarios dirigiendo el país con más de esto, ¿no? Era por si lo sabíais, si este tipo de criterios se incluyen en estos rankings, que no sé muy bien tampoco quién hace, ¿no? No, pero algunos de ellos los hacen algunos de los medios, como The Economist, por ejemplo, que no utiliza estos indicadores para analizar el riesgo democrático o el compromiso con la democracia. Y luego, porque más miedo me da que ellos estén haciendo rankings de compromiso con la libertad, que no sé si es que estamos entendiendo también lo mismo. Pero, o sea, en un momento dado nos planteamos cómo recoger esto que tú dices, porque es una contradicción que un país como Irlanda, por ejemplo, que tiene unas prácticas fiscales ultra agresivas, aparezca siempre como uno de los países como de mayor crecimiento económico. Es decir, perdón, es que se lo están robando a los demás, literalmente. Entonces, podemos pensar, o sea, tenemos que reimaginar muchos de esos indicadores, muchas de esas métricas, para que no tengan solamente, recojan eso, pues cuánto crece el PIB y no si es el PIB a costa de no sé qué. Cuánto de compromiso tiene un país con la democracia, con la equidad, si tiene a 4 ultra ricos que gobiernan o que imponen sus leyes para ellos. Pero es muy complicado hacerlo. Entonces, pero hay filtraciones periodísticas. Cuando vemos, por ejemplo, los papeles de los Paradise Papers, que era el mismo grupo que los papeles de Panamá publicaron hace como 4 años así sobre América Latina, había 12 gobiernos de América Latina con jefes de Estado o personalidades, altas responsabilidades políticas implicados en esos escándalos. Es decir, era obvio que aquellos que tenían que haber estado impulsando medidas de transparencia y de lucha contra la evasión fiscal, contra el fraude y todo, eran los más interesados en que eso no pasara. Entre ellos, uno de los escándalos más conocidos fue el caso del expresidente Piñera, que yo creo que en parte le costó incluso la elección. O sea, había hecho muchas otras, tenía muchos votos que iba sumando, pero este fue una de las cosas principales que hizo que para un país como Chile fuera una sensación de escándalo total. Y en el caso de Piñera el dinero lo tenían en Dakota del Sur, en Estados Unidos. No se lo habían llevado tampoco a islas desconocidas, como ha sucedido en otros casos. Entonces, sí, deberíamos buscar muchas formas muy creativas para además que eso penalizara. Es decir, no puedes tener derecho o calificamos peor la inversión de un país en otro si viene de fuentes que tienen que ver con la evasión fiscal o con guaridas fiscales, etcétera. El único momento en el que empezó a hacerse algo parecido fue durante la pandemia, donde varios de los estados europeos, incluido Holanda, pusieron límites a las inversiones, al apoyo financiero que daban a determinadas empresas si eran empresas que tenían transacciones con guaridas fiscales. Es decir, no tiene ningún sentido que estés apoyando a una empresa para mantener su empleo si una parte muy importante de los beneficios declarados de esa empresa se van en transacciones hacia guaridas fiscales. O sea, fue el único momento, en un momento de crisis, donde se empezaron a poner unos poquitos de medidas así, pero no fueron suficientes y no se mantuvieron. Pero sí fue el único momento en el que ahí se pudo ver. Pero me da muchas ideas lo que dices, ¿eh? Sí, solo una pregunta breve para el señor Cruzado. En su opinión, sí, gracias. En su opinión, ¿debe tributar el SMI actualizado, sí o no? Bueno, llevamos toda la semana hablando de esto y nosotros, mi organización, opinamos que no debería tributar. Aquí nos están explicando bien las cosas, ¿no? El tema es que cuando se habla del coste que puede tener, desde luego para los perceptores del salario mínimo interprofesional es muy pequeño.
pero es muy pequeño. Nosotros hemos calculado que puede ser entre 60 y 160 millones. Lo que ocurre es que para subir ese umbral y que no se tribute hasta esa cantidad, se utiliza un instrumento que es la reducción por rendimientos del trabajo, que esta beneficia hasta los perceptores de 19.700 euros, algo por encima del salario mínimo interprofesional. Y entonces, al modificar esto, ahí hay más beneficiados también, pero tampoco se nos está explicando cuál es el coste. Nosotros no creemos que sean los 1.500 millones o 2.000, que hasta la ministra ha dicho, ¿no? El coste es mucho menor. Es verdad que afecta, además, a un porcentaje muy pequeño de los perceptores del salario mínimo interprofesional, porque esto no se está diciendo, se está diciendo muy de pasada el que afecta. De hecho, algunos medios hablan de los 2,5 millones de perceptores del salario, otros hablan de 500.000, que serían los que tienen una situación personal y familiar que no les permite el compensar esos 300, 400 euros que puede suponer. La verdad es que son muchos más, porque incluso los jóvenes sin cargas familiares en muchos casos están pagando un alquiler por el que se están deduciendo en la comunidad autónoma. En casi todas las comunidades autónomas hay una deducción por alquiler de vivienda habitual y en ese caso también se va a compensar y no van a pagar. Van a ser muy pocos. Lo que ocurre es que hay una parte importante de personas que están hasta los 20.000, son 19.700 netos, que esos son como 22.000 euros, que es donde se sitúa una parte bastante numerosa de los declarantes de renta, ¿no? Y estos se van a beneficiar. Pero esto no lo está explicando el Ministerio de Hacienda. Lo que nos está diciendo la ministra es que hay que hacer pedagogía fiscal y, claro, decir que es que hay que hacer pedagogía, que todo el mundo tiene que pagar, cuando hace una semana, como comentaba antes, se ha publicado ese informe de FEDEA donde vemos que el 1% de mayores rentas no tributa o tributa en mucho menor medida que los demás, pues es algo que no casa muy bien, ¿no? Pero la pregunta es sí, o sea, la respuesta es sí. Nosotros entendemos que al menos hasta que se alcance ese 60% que dice la Carta Social Europea del salario medio, que creo que estaría como en 1.600 o algo así, pues no debería tributar. Pues sí, otra cosa poco correcta. Si le hubiésemos dedicado el mismo tiempo a hablar de por qué no pagan los ricos durante estas últimas 2 semanas, igual hubiésemos tenido, solo un poquito, pero estando totalmente de acuerdo con Carlos, que creo que además es una anomalía que se puede resolver. Pero si solo todas estas voces pensantes que se han rasgado las vestiduras estos días hablando desde la derecha sobre todo de lo injusto que está la situación, se hubiesen levantado también con la misma preocupación cuando decíamos en enero que los superricos de este país habían aumentado su fortuna en un 20%, pero que seguían trabajando por debajo, contribuyendo muy por debajo de lo que contribuía el resto de la sociedad, pues igual tendríamos esa pedagogía fiscal que ahora nos falta. O sea, yo creo que es necesario, es decir, es una anomalía, es decir, no se ha hecho bien, pero bueno, hay un montón de cosas donde seguimos sin anomalías y nos hacen creer. Mira, en lo que planteabas, es decir, lo que estamos viendo es una captura de las políticas, es decir, no es solamente la realidad objetiva y todo, es decir, es cómo se van creando las condiciones para que cuando llega la noticia te llegue de una determinada manera. Y cada vez más con los informes que las hace, quién las presenta, de qué manera, cómo se generan las tensiones, lo que tú vas haciendo es derivar tu atención hacia determinados puntos en vez de poner el foco en otro. Entonces, esa captura de las políticas, que no solamente determinadas, es decir, en general, es lo que nos hace caer nosotros mismos también en estar respondiendo a las urgencias de ¿por qué? Porque al final le tienes que dedicar un tiempo, tienes que entender, mirar, calcular y todo, pero aún siendo necesario me gustaría que pudiéramos también dedicárselo a ver por qué el capital, los rendimientos del capital, que no del ahorro, tributan mucho menos que los del trabajo, porque seguimos escuchando que el infierno fiscal y todo, cuando los que más tiene este país, como decía el informe FEDEA, como hemos publicado en otros informes, tributan mucho menos que un salario medio en España. Creo que no tenemos ninguna pregunta más. Sí.
¿Hola? Ah, se oye. Ah, muy bien. Sí. Nada, yo quería hablar de un posible parámetro para evaluar precisamente la marcha en el sentido de hacia la plutocracia, hacia la entrega total de la plutocracia y desaparición de la democracia, o el mantenimiento del statu quo o mejora de la democracia. Bueno, se trata simplemente de un parámetro muy simple. Me encanta, por ejemplo, de Intermón Oxfam, me encanta los informes que hacían ya hace, pues por lo menos 20 y tantos años, que decían la mitad, no sé, los 200 y pico más ricos del mundo, resulta que tienen tanto dinero como la mitad más pobre de la humanidad. Yo iba siguiendo y cada vez que aparecía el informe correspondiente de Intermón Oxfam, resulta que los ricos que tenían tanto como los más pobres, como la mitad más pobre, eran muchos menos. Con muchos menos, eso nos está indicando hacia dónde va el mundo, indudablemente, hacia la plutocracia, hacia el control absoluto de la plutocracia. Luego, hace unos meses, vi una especie de una cabecera periodística que decía que no sé qué año resulta que el 59% del PIB estaba más o menos dedicado a sueldos, a masa salarial, lo que fuere. Entonces, eso me hizo reflexionar bastante. Yo me dije, hoy en día creo que anda por el 40 y pico %, pero es más, también tengo la idea de que el beneficio, lo que se dedica para la empresa, se ha multiplicado. Entonces, si suponemos que actualmente la tarta se reparte entre las administraciones públicas, las empresas y los trabajadores, ¿qué es lo que pasa? Que si se mantiene la misma distribución de tantos por ciento, al igual que se hace, por ejemplo, para controlar las empresas, que los votos se controlan por el tanto por ciento que tenga cada cual, dependiendo del tanto por ciento de acciones de la empresa, así es el poder a la hora de las decisiones. Sí, disculpe. Sí. En concreto, la pregunta es... Perdón. No. Bueno, sí, su pregunta. Sí. Por favor. Una de las preguntas que tengo, primero, estoy indicando los parámetros que estoy considerando. Creo que esos parámetros sí que nos pueden servir para fiscalizar el proceso y decir, pues vamos mejor o vamos peor. Por ejemplo, imaginemos que se consigue que el porcentaje del trabajo se mantenga constante. Eso para empezar, eso me parece un sueño, porque, por ejemplo, una cosa es mantener el poder adquisitivo, que me parece muy bien, que quiere decir que no vamos a vivir peor, pero, ojo, eso significaría que la parte empresarial seguiría creciendo continuamente, porque, en resumidas cuentas, la efectividad del trabajo aumenta continuamente. De modo que no es solo la inflación, los efectos de la inflación
Vamos, O sea, en realidad, lo que estás planteando tiene mucho de verdad. Lo que hemos visto es que cuando hablamos de desigualdad, durante mucho tiempo querían que habláramos de desigualdad en las rentas, en los ingresos, en el trabajo. Pero eso no recoge la realidad de cómo se ha ido disparando las brechas tan importantes por la concentración de riqueza. En cambio, ¿qué es lo que ha ido pasando a lo largo de estos últimos años? Es que la parte de contribución de las rentas del trabajo a la riqueza del país ha sido cada vez menor comparado con lo que es el capital. Entonces, tenemos unas sociedades en las que el trabajo y los trabajadores contamos todavía menos, porque lo que genera, lo que va aumentando en cambio son esos rendimientos del capital. Pero la verdad es que el sistema, es decir, el Producto Interior Bruto, cómo lo medimos las cosas y todo no están reflejándolo. Entonces sí, deberíamos empezar a inventar cosas, es decir, descontar el capital, descontar a los… ¿Por qué no pensamos en un producto, un PIB per cápita descontando a los súper ricos? Total, si es que no están contribuyendo. O si están aportando un 0,5% de impuestos sobre equivalente a sus riquezas, y por qué los tenemos que contar de la misma manera. Entonces tendríamos que estar en realidad queriendo mirar a la economía, como dices, con esas realidades y no con la que hemos hecho históricamente, porque ya no están adaptadas a la sociedad que tenemos. Así que sí, esto son buenas ideas para ir pensando en soluciones métricas, es decir, que hagan que salte la chispa para que cuando lo estemos midiendo lo podamos entender mejor. Pero el problema que tenemos es que, por ejemplo, es decir, aparecen los datos de qué contribución tiene la renta del trabajo al PIB, por ejemplo, o qué contribución tienen los beneficios empresariales. Lo que es mucho más complicado es saber la parte que tiene que ver con el capital y con la riqueza, sobre todo cuando vas subiendo más. Pero sí son datos, es decir, el trabajo que hizo Piketty, por ejemplo, es decir, cuando Piketty empieza a ser tan conocido es porque justamente con series históricas empieza a dar datos de lo que supone esa superconcentración del capital con respecto a los rendimientos del trabajo. Entonces empieza a cambiar la perspectiva. Lo que necesitamos es mucho más y normalizar esos debates, que aparezcan muchísimo más en la forma de entender las soluciones. Sí, yo quería, volviendo un poquito a lo más local, hay también otro lugar común, aparte de que en España es un infierno, ¿no? La parte que tiene que ver con la supuesta insolidaridad, o sea, esto Cataluña nos roba. No sé si también podríais hacer alguna reflexión sobre esto. Gracias. Bueno, hablando de impuestos, antes era Cataluña, ahora es Madrid la que dice que le robamos, ¿no? Y, de hecho, esa competencia fiscal a la que antes me refería, que inicia Madrid, bueno, y Cataluña también en su día con el impuesto de sucesiones, la verdad, hace ya años, pues desde luego es algo que perjudica a todos. O sea, al final, hoy creo que anunciaba la presidenta de Madrid otra rebajita en el impuesto de sucesiones para los tíos, los primos y demás, ¿no? Que ya van a tributar o van a estar exentos al 50%. Se está cargando el impuesto. Le he oído decir hoy que, bueno, que es que está desapareciendo el impuesto en Europa, ¿no? Lo cual no es cierto. Es verdad que hay una tendencia que se extiende más de, o sea, fuera de Madrid también, pero eso no es verdad. Y el impuesto de sucesiones, desde el punto de vista experto, de los expertos, hay casi un consenso total en que el impuesto tiene que continuar. La OCDE hace bien poco decía que había que aumentar los ingresos de sucesiones, ¿no? Bueno, es esa competencia fiscal a la baja que, de la misma manera que Susana hablaba antes de Europa, hablaba de Irlanda, pues esto es lo mismo que está ocurriendo aquí, ¿no? Resulta que, como os decía antes, en Madrid pues residen dos terceras partes de las personas que declaran más de 50 millones de euros en el impuesto de patrimonio y, por tanto, no pagan. Residen la mitad de los que declaran más de 6 millones de euros, las 1.000 millones de las antiguas pesetas, y tampoco han declarado durante estos años. Y bueno, pues ese es uno de los problemas que tenemos que atajar, ¿no? El Gobierno de coalición, con el impuesto a las grandes fortunas de solidaridad, ha intentado atajar en alguna medida esta cuestión relativa al impuesto
impuesto de patrimonio, se está planteando en el impuesto de sucesiones algo similar y Sumarlo lo plantea y seguramente pues sería bueno, ¿no? Sería positivo para evitar que esa competencia fiscal a la baja pues acabe perjudica a todos los ciudadanos, menos a los que se salvan de esto, ¿no? El impuesto de patrimonio, pues unos 12.000, 14.000 madrileños, de no sé cuántos millones somos en la comunidad, son los que se benefician. Sin embargo, es verdad que ha calado a través de medios, como decía Susana antes, bueno, pues esa idea en Madrid de que está muy bien porque pagamos menos impuestos. Este año publicaba en el Panorama de Fiscalidad Autonómica y Local, que es una publicación que hace el Colegio de poco sospechosos también, el Consejo de Colegios de Economistas de España, y este año publican un gráfico que es muy ilustrativo, ¿no? Donde se ve pues van 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 euros de rentas y te hacen un cuadro con las comunidades autónomas y ves qué comunidades autónomas tienen los mayores beneficios en renta para sus contribuyentes, pero lo ves por rentas, ¿no? Y claro, ves que en Madrid es la que menos pagan en rentas a partir de los 90, 100.000 euros de renta, no en los primeros tramos, donde hay otras comunidades donde se paga menos. En Valencia creo que es donde ahora cambiarán, pero hasta ahora es donde tienen los mayores tipos, precisamente al contrario que en Madrid, para las mayores rentas, ¿no? Bueno, pues esto es muy ilustrativo de lo que pasa y de quién se beneficia al final de las rebajas fiscales, que siempre son los mismos, ¿no? Buenas, gracias a los tres y a TAC. Aunque suene un poco redundante, quería preguntarles o pedirles argumentos para convencer, o si no para convencer, por lo menos para plantear a la gente joven las bondades de la progresividad fiscal y de impuestos como el de sucesiones. Yo soy profesor en un instituto de economía y yo pregunto a los chicos, acabo de terminar el tema en primer bachillerato, 16 años de ingresos y gastos del Estado. Entro en clase y le digo, chicos, ¿qué os parecen los impuestos a las herencias? Y al unísono, mal. Yo no doy clase en un instituto, es un instituto público y es en un centro de barrio, en un municipio del sur de Madrid. Chavales de familias que no van a heredar nada o lo que vayan a heredar, pues, en fin, poca cosa y a repartir. Claro, ellos están en contra, defienden tesis que benefician a, no sé, pues esa élite que ni siquiera es que sea una cuestión aspiracional. Ellos a lo mejor se influyen por las redes sociales o creen que pueden llegar a eso. Al final lo que vemos es que defienden, vemos a las capas bajas de la población, y yo empiezo con los chavales, que es a lo que me dedico, vemos que defienden políticas que no les interesan y distan mucho de interesarles en un futuro. Entonces, lo siento también quería trasladar la preocupación, lo siento por redundar un poco en el asunto, pero a ver si me aportáis o nos aportáis ideas así, no sé, creativas o resolutivas para poder, no sé, que vean un argumentario para que vean las bondades. Creo que hay una película donde hablan cómo se creó la leyenda del impuesto a las herencias, le llamaban el impuesto a la muerte. Igual, pero es lo mismo, es una especie de marketing que hicieron para contarlo de eso, como si fuera algo súper negativo y en estos últimos 20, 30 años nos ha ido calando, pero o sea, es que no hay nada que alimente más la desigualdad intergeneracional que no contribuir con las herencias. Y eso lo dice, es decir, lo reconoce todo el mundo. Pero creo que la pregunta hay que plantearla de otra manera. Es decir, primero, ¿queréis seguir teniendo un instituto público? ¿Queréis tener una sanidad pública? ¿Queréis? Es decir, esta es la sociedad que queréis y entonces, según vosotros, es decir, ponles, es decir, si tuvieras, no sé, es decir, hazles esos juegos que hay de distribuirlo, es decir, si tuvieras más, ¿quién te gustaría que estuviera contribuyendo? Porque lo que tienen que entender es que lo que tienen no es algo que les saca esto y no son beneficios que hay desde el cielo, son construcciones de derechos a lo largo de muchos años y tienen que entender también que se construyen no porque yo cuando pago mis impuestos estoy dando un cheque para que me regrese de la misma manera, porque estoy creando con mi contribución, con mis impuestos, una sociedad mucho más cohesionada en el que quien más lo va a necesitar, sean ellos o sean otros, van a tener acceso a esos derechos. Entonces, primero, yo creo que hay que
O sea, hay que romper primero con esa idea de lo que tenemos es algo gratis o lo que tenemos no merece la pena. Es decir, la construcción de lo que tenemos y del modelo de sociedad que queremos tiene que venir bueno, pues es que alguien lo tiene que pagar. Y si no lo pagan, entonces, ¿quién? No estarían en ese instituto, no tendrían derecho a un pediatra, no tendrían derecho a sanidad, ni pensiones sus abuelos, ni nada. Entonces, yo creo que hay que dar la vuelta, o sea, hay que empezar a plantearlo, no desde lo mío, desde lo que yo tengo, sino de lo que colectivamente hemos construido. Y segundo, es que hay millones de argumentos y todo para hablar de herencias. Son todos, es decir, Carlos tenía porque encima se divirtió mucho una temporada que le invitaban a un montón de televisiones con una mini campaña que hubo, que venía desde Andalucía, ¿no? Sí. Bueno, pues que lo cuente, el que lo cuenta muy... Sí, bueno, esto que comentas de los jóvenes, de los críos y no tan críos, es un problema. Nosotros tenemos un amigo, Susana y yo, que muchos le conoceréis, que es Yago Álvarez, que es más joven que nosotros, sobre todo mucho más joven que yo, publica en El Salto, es periodista del Salto, es muy activo en redes y está muy preocupado por las redes y los jóvenes. De la misma manera que la extrema derecha ha cogido una buena parte de las redes y están pues con esos mensajes, ocurre igual. Esto seguramente muchos de tus alumnos están viendo al Rubius, a todos estos, bueno, te he dicho el Rubius, seguro que ya no, no, pero los hay más jóvenes, fijo, pero que están diciendo continuamente esto: España es un infierno fiscal, tú te vas a hacer rico comprando criptomonedas, hay jóvenes que han perdido, no se han arruinado porque no tienen dinero, pero yo conozco gente, hijos de tal, que han metido sus pocos ahorrillos y los han palmado, claro, porque están viendo al tío que está con el Maserati, que dice que se forra, que es muy fácil forrarse. Es complicado, yo lo entiendo. Tú eres profesor, pues tú tendrás seguramente tus mecanismos, pero es muy complicado. Con el impuesto de sucesiones, bueno, lo que decía Susana está clarísimo. Yo creo que hay que darle la vuelta, es decir, tú quieres estudiar, quieres tener médicos, porque es que incluso los de estos que dicen yo voy a la sanidad privada, yo voy al colegio privado, me da igual. El médico que está en la sanidad privada ha estudiado seguramente en una universidad pública, o el profesor que le está dando clases en su colegio privado también ha estudiado seguramente en un instituto. O sea que esto, yo creo que hay que ir por ahí, ¿no? Hablando de esto. Y desde luego en el impuesto de sucesiones les puedes decir que ninguno de ellos ni su familia va a pagar nunca impuesto de sucesiones, aunque no existan estas bonificaciones, porque es que bonificaciones siempre ha habido y entonces cualquier herencia, digamos, media, o sea, el 90% de las herencias, por no decir más, no han tributado, no tributan. Y si en algún momento había algún fallo, pues se modifica y ya está. Pero lo que no podemos hacer es el juego a los herederos de la duquesa de Alba, ¿no? Que no han pagado, o a cualquier otro. Y luego es curioso porque el impuesto de sucesiones es un impuesto liberal. O sea, los liberales clásicos, no los neoliberales o los liberales de mentira como Esperanza Aguirre y toda esta gente, ¿no? No, los liberales de verdad te hablan del impuesto de sucesiones como un instrumento precisamente en aras de la igualdad de oportunidades, ¿no? Y a mí me invitaron una vez un club se llamaban clubes liberales, yo no sabía muy bien qué pintaba allí, eran gente ultraliberal, pero no neoliberales. Y cuando hablamos del impuesto de sucesiones me decían que tenía que ser mucho más alto, porque esto es un principio básico de los liberales, el que la igualdad de oportunidades empieza ahí. Esto de heredar los capitales, ¿no? Como toda esta gente, pues no. Yo creo que por ahí, pero claro, es muy complicado porque están oyendo continuamente barbaridades en los medios, ¿no? Hace poco estaba en un programa de estos de la televisión, de los bulos y tal, y salían cantidad de jovencillos de estos en YouTube y tal, diciendo unas burradas tremendas, ¿no? Pero burradas. Y decían eso, que ellos no utilizan, que es mentira, que ya están hartos de oír lo de la sanidad, la educación, que ellos no la usan y tal. Bueno, pues yo creo que por ahí, como dice Susana, es el tema. Aunque es complicado, no estás riendo las ganancias. Todos los millonarios de menos de 30 años, antes estaba el mito del emprendedor y de tal, no sé qué. Todos los que tienen menos de 30 años es riqueza heredada. Todos. No hay ni uno que sea ya el emprendedor en su garaje. Eso mayor. Pero que ahora ya tener un garaje igual sería... igual estos que no empezaron en el garaje ahora ya serían ya serían élites. Pero ese mito ya no existe. Entonces, pero el problema es otra vez cómo nos los meten en la cabeza y cómo construimos
cómo nos construyen esas ideas. Y con los criptobro estos así, no hay nada más volátil, es que lo pueden perder todo. O sea, que no. Si tienen 100 euros, que los inviertan así. Pero si depende de eso, el llegar a fin de mes, que tengan mucho cuidado. Bueno, muchas gracias a la mesa por las cosas que nos habéis dicho. Y yo quería hacer una reflexión de todo lo que he oído aquí. A ver, se están pensando a ver si inventamos algo. Yo creo que no hay nada que inventar. Yo creo que lo que hay que hacer es poner en juego las leyes, la Constitución, la Carta Social Europea, los derechos humanos y el reparto justo de la riqueza para que haya justicia social, que es el nombre de esta charla, ¿no? Y eso es tarea de todos, ¿eh? Hay que empezar por la escuela y hay que trasladarlo a todos los sitios. He oído a ver si nos inventamos algo más allá. ¿Qué podemos inventar más? Lo que tenemos que hacer es obligar a los gobiernos a que pongan en marcha lo que dicen que van a poner y no dejarles que pasen y que pasen de largo con todas esas leyes que han quedado en el cajón y que al final no hemos resuelto nada. Entonces, bueno, yo creo que esto simplemente es una reflexión porque los servicios públicos que son fundamentales requieren de financiación y esa financiación no existe si no hay una justicia fiscal que aborde cómo fiscalizar a los bancos, que nos deben muchísimo dinero, cómo fiscalizar a las grandes empresas estas energéticas que nos engañan, porque lo vemos en el recibo, y tampoco quedar separados porque viene Trump, porque Trump ya sabemos lo que quiere, poder, ¿no? Y ahí tenemos que estar todos atentos, pero desde luego tenemos que retorcer la mano a los gobiernos que no actúan por el bien de la gente, ¿no? Y bueno, es una reflexión así que me ha salido porque la verdad estoy bastante enfadada con lo que está pasando y queremos poner aquí un punto de esperanza que depende de todas nosotros y todos nosotros, no dejar pasar las cosas y poner punto final a los manejos de determinados individuos. Muchas gracias y nada. Muy cortita. Sí. Bueno, gracias. Solo quería decir, en cuanto a lo que decía antes el compañero, que no solo la gente joven, yo lo veo en mi trabajo y tal, que lo que está faltando, desde mi punto de vista, es creer en el bien común. Entonces, yo creo que habría que hacer desde las instituciones, desde organizaciones ya se hace, y desde nosotros mismos, que no solo es pagar impuestos, porque yo veo a compañeras que me dicen, si es que total, porque algo que yo he conseguido tengo que pagar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa sensación de solidaridad común y de que lo que pagamos sirve para tener ciertos servicios de todos, yo creo que hay que decirlo más. Y luego quería comentar, siempre me he pensado que ¿por qué no se pueden prohibir los paraísos fiscales o al menos controlarlos? Yo, por ejemplo, que trabajo en la Comunidad de Madrid con un procedimiento idiota, a veces tengo que pedir a unas empresas facturas y de pronto me dicen, ay, es que no voy a poder porque es que lo traen desde Sri Lanka o desde Holanda y tal, tengo que hacer un Excel. Vamos, yo misma me doy cuenta y digo, es un paraíso fiscal fijo. Y luego van a licitar con la Comunidad de Madrid, por ejemplo, o con otros. ¿No se pueden poner ciertos controles, al menos, en ese tipo de cosas? Gracias. Cómo me alegro de que nos hagan esta pregunta. Tuvimos una iniciativa que se llama Zonas Libres de Paraísos Fiscales, que era un compromiso también que impulsábamos para conseguir que las comunidades autónomas, los municipios, se responsabilizaran también de la lucha contra las guaridas fiscales. Es decir, esto no es algo que sucede solamente en Bruselas, en el G20 o donde sea, sino que cada nivel de gobierno y de responsabilidad puede ponerlo en marcha. Entonces, algo tan básico como la contratación pública que esté limitada a las empresas que tienen que estar en guaridas fiscales o, por ejemplo, es decir, lo que planteaba antes que hubo durante la pandemia, es decir, limitar las ayudas a empresas, las ayudas con fondos públicos a empresas que están utilizando de forma excesiva todas estas guaridas fiscales, sí se podría conseguir. Es decir, yo no puedo obligar a Irlanda directamente, o sea, si yo fuera el presidente del gobierno, yo como España no podría obligar a Irlanda
a que dejara de tener sus prácticas fiscales agresivas, aunque la Comisión Europea y todo reconoce que Irlanda, Holanda, Luxemburgo tienen prácticas fiscales agresivas. Pero sí puedo poner en origen mecanismos de control y sanción que hagan mucho, que desincentiven el tributar, el desviar o el utilizar esos territorios. Si la inversión llega desde un territorio donde no está justificada su actividad económica, donde no tienes el número de trabajadores, es decir, hay 250.000 sociedades registradas en las Islas Caimán, en un territorio que tiene 25.000 habitantes. Pues no sé, a mí me parece un indicador de que algo, a lo loco, no cuadra. Entonces, hay determinados territorios que es muy fácil identificarlos como territorios que son fiscalmente agresivos. Muy fácil. En el caso de Irlanda, es decir, no pensemos solamente en las islas caribeñas y así. En el caso de Irlanda, de Holanda y Luxemburgo, porque tienen niveles de entrada y de salida de inversión extranjera que están muy por encima del Producto Interior Bruto del país, de lo que produce realmente la economía. Entonces, hay un montón de mecanismos que muy rápidamente puedes detectar qué territorios son utilizados para desviar esas prácticas, esos capitales. Entonces, ¿qué es lo que yo como administración tributaria diría? Pues, hombre, con el dinero con mis impuestos, con la actividad de las empresas, de las grandes fortunas que están activas en mi territorio, eso no. Desde luego, con el dinero, con las arcas públicas que el conjunto de trabajadores han estado alimentando, no. Entonces, es muy fácil, o sería muy fácil, poner en marcha y exigir que haya una responsabilidad fiscal en la contratación pública, que haya una limitación en la utilización, por ejemplo, que si vas a vender una parte de una corporación que pertenece al Estado, que no sea vendida a un fondo de inversión que está en un paraíso fiscal. ¿Te acuerdas que eso pasó con AENA también? O sea, que hay muchas formas en las que sin tener que estar sin que tenga que haber una injerencia sobre otro territorio, sí podamos desincentivar desde el país de origen las prácticas que se están realizando. Ahora, bueno, las empresas del IBEX 35 todavía tienen 744 filiales en guaridas fiscales. A este paso han ido reduciendo un poquito, pero no sé, igual necesitamos más de 50 años para que acaben desapareciendo todas. Pero son muchas y son empresas que además están muy activas en la contratación pública. ¿Cuándo creéis que llegará un proceso de armonización fiscal en la Unión Europea? ¿Y cómo y en qué forma? Claro, eso sería un poco el objetivo. Sí. O sea, en la Unión Europea ya hay precedentes. Por ejemplo, en el IVA, el impuesto más armonizado en la Unión Europea es el IVA. Se armoniza perfectamente en los movimientos, es decir, no significa que no haya fraude, pero se armoniza perfectamente y eso no significa que todos los países tengan que tener exactamente el mismo tipo. Tienes una horquilla, es decir, armonizar no significa hacer todos exactamente lo mismo. En cambio, sobre el impuesto de sociedades ha habido un intento de hacerlo con el impuesto de sociedades y ha fracasado. De hecho, hay una propuesta directiva ahora en marcha, que es considerar todos los beneficios de las empresas europeas en su conjunto. Es decir, porque si una empresa española tiene sus beneficios declarados en Irlanda y Luxemburgo y la administración española no puede reclamarlos, ¿por qué no empezamos a considerar todos los beneficios que tiene sobre el conjunto del territorio europeo y a partir de ahí vamos viendo sobre indicadores de economía real cuáles son los que corresponden, cuál es la base imponible que le corresponden a España? Eso, a nivel europeo hay una propuesta, pero está paralizada y dudo mucho que con esta, es decir, vamos a ver, quiero mantener un poquito de esperanza, pero vamos a ver, aunque sea complicado, si ahora con este Parlamento y esta comisión mucho más a la derecha, eso pasa. Pero esa era la misma propuesta también a nivel internacional. ¿Y sabes quién ha tumbado? Estados Unidos, incluso antes de Trump. Pero ahora ya te digo yo que eso va a ser imposible. Por eso digo que eso empezó. Sí, la imposición indirecta está armonizada, pero recordar quién paga el IVA y quién paga el consumidor final. Mucha gente tiene el error o cae en el error de pensar que el IVA lo pagan las empresas. En absoluto, el IVA lo paga el consumidor final. Y, sin embargo, el impuesto de sociedades pues lo pagan las sociedades, ¿no? Y, por tanto, mientras se mantenga, además, el criterio o la necesidad de que haya unanimidad para abordar estas propuestas fiscales, pues en Europa no lo vamos a tener, porque hay unos cuantos países
países que les interesa seguir manteniendo el statu quo, ¿no? Bueno, vamos a finalizar este acto. Espero que haya sido de vuestro interés. Y muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a los ponentes y a todos los que han hecho posible que podamos celebrar este acto. Quiero recordaros que el próximo 31 de marzo tendremos la tercera charla. El tema se va a hablar de fondos de inversión y de la democratización en la Unión Europea. Creo que es un tema también de mucho interés y esperamos veros por aquí. Así que muchas gracias. Tenéis aquí, si estáis interesados en conocernos mejor, aquí están a vuestra disposición el manifiesto, algunos folletos. Muchas gracias, de corazón.